Good afternoon and welcome back. As we do each day, we've completed our English briefing, and now we're joined by Daisy and Cindy, who will provide a translation of that briefing for our Spanish-speaking communities in St. Clair County. Ladies, thank you for joining us. Thank you, Brian. Buenas tardes y gracias por acompañarnos una tarde más. Hoy, Sam Bierman, la subgerente del Departamento de Salud, estuvo con nosotros anunciando los casos positivos de COVID-19 en el condado y en el estado. En el condado tenemos 9,855 exámenes que se han conducido, 1,490 exámenes positivos con un incremento de 23 nuevos casos del día de ayer que incluye a adolescentes y personas de 70 años. Tenemos 8,346 exámenes negativos, 19 exámenes pendientes y 112 muertes que tristemente incluye dos nuevas muertes de una mujer y un hombre de 70 y 60 años que ya tenían problemas de salud previos. 1,007 es el número de personas que obtuvieron un examen positivo y que han completado los 14 días de cuarentena requeridos por el Departamento de Salud. Tenemos 54 pacientes hospitalizados por problemas relacionados con COVID-19 y 4 pacientes en ventiladores. Los números de casos positivos o casos sospechados de COVID-19 en instalaciones de cuidado a largo plazo que incluyen a los empleados y a los residentes en Atrium de Belleville con 2 casos y 0 muertes, Brea de Belleville con 47 casos y 4 muertes, Brea de Cahokia con 8 casos y 0 muertes, Caritas Family Solutions Belleville con 12 casos y 0 muertes, Caseyville Nursing Home and Rehab con 3 casos y 0 muertes, Cedarhurst de Shiloh con 12 casos y 0 muertes, Cedar Ridge Lebanon con 18 casos y 1 muerte, Colonnade O'Fallon con 5 casos y 0 muertes, Fort Fountains con 104 casos y 26 muertes, Help at Home Belleville con 2 casos y 0 muertes, Help at Home O'Fallon con 5 casos y 0 muertes, Norwood Retirement Center Caseyville con 8 casos y 1 muerte, Lebanon Care Center con 54 casos y 10 muertes, Memorial Care Center con 44 casos y 5 muertes, New Athens Homes for the Aged con 52 casos y 4 muertes, St. Paul's Home con 42 casos y 14 muertes, Swansea Rehab and Care Center con 25 casos y 3 muertes, y TDL Incorporated Belleville con 4 casos y 0 muertes. Los números estatales son de 1,079,182 exámenes que se han conducido a través del estado, 129,212 exámenes positivos con un incremento de 797 nuevos casos del día de ayer y 6,018 muertes que tristemente incluye 95 nuevas muertes del día de ayer. Los dejo con Cindy. Buenas tardes. Marker nos dio los códigos postales con casos positivos que son 62059 con 7 casos, 62201 con 25 casos, 62203 con 47 casos, 62204 53 casos con aumento de 2 casos nuevos, 62205 62 casos con aumento de 2 casos nuevos, 62206 126 casos con aumento de 2 casos, 62207 87 casos con aumento de 5 casos, 62208 84 casos, 62220 150 casos con aumento de 1 caso nuevo, 62221 129 casos con aumento de 2 casos, 62223 58 casos, 62226 64 casos con aumento de 3 casos, 62232 28 casos, 62239 15 casos, 62243 8 casos, 62254 55 casos con aumento de 1 caso nuevo, 62257 11 casos con 1 caso menos de ayer, 62258 15 casos, 62260 12 casos, 62264 48 casos, 62269 85 casos con aumento de 2 casos, 62285 17 casos. Y finalmente Herb Simmons, el director ejecutivo de emergencias
Nos informó que si todos seguimos practicando distanciamiento social, entraremos a la fase 4 para el 26 de junio. Muchas gracias. Thank you, ladies, for joining us and providing that translation. We'll be back with you tomorrow at 3:30 with our next daily briefing.